cortas son las más extensas en sus explicaciones. Esta parashá es un centro de toda la carta, de todo el libro, que enfatiza un tema muy especial. El tema central de todo el libro es santidad a Adonai. Todo el libro dirigido específicamente para el ministerio sacerdotal y que el sacerdocio pueda dirigir al pueblo. El tema de todo es, para los sacerdotes y para el pueblo, es ser santo como Dios es santo. Los párrafos que dividimos el libro, todos están nutridos con el mismo principio y la misma demanda. Gracias. Santidad al Señor. Los primeros 7 capítulos hablaron acerca de los diferentes sacrificios que el hombre necesitaba hacer si quería acercarse al Señor. Y todos esos sacrificios tienen que ver con derramamiento de sangre y ofrendas especiales, indicando así que no era tan fácil acercarse a Dios para recibir de grandes bendiciones si es que tuviera la voluntad de presentarse ante Él. Los versículos desde el 8 a versículos desde el 7 desde el capítulo 8, de 6 al 8 nos habla de cómo el Señor hace que elijan la familia de Aarón y sus hijos para ser consagrados los sacerdotes que han de representar y ministrar en el tabernáculo de reunión. Y los purifica, los santifica, y durante todo ese tiempo lo tienen preparado. Durante 7 días se repite la misma ceremonia de purificación, de consagración, de ungimiento, durante 7 días. Y parece a veces un poco raro porque algunas congregaciones y en algunos lugares, aún dentro de del movimiento judío mesiánico, cuando se toma a alguien candidato para el rabinato, lo analizan y después de hacer algunos exámenes, les dan unas previas preparaciones y en las preparaciones pueden tardar semanas o algunos un año, años de preparación. Pero cuando se va a hacer la ordenación o el llamamiento, tardan minutos. Y cuando se hace la ordenación, después de que ya han sido reconocidos con certificado como rabino, entonces también tardan por lo menos unas horas. Sin embargo, en esta tardan 7 semanas, 7 días. 14 veces se hace la misma dedicación. Es tan repetitiva esta ceremonia que cualquiera lo puede aburrir en cierto modo. El contraste es bastante claro. Es porque en la actualidad ya no hay templo y no hay tabernáculo, por lo tanto no hay sacerdocio de Levítico para poder hacer la ceremonia. Las leyes que Dios nos ha dado son 613 y estas han sido subdivididas en 3 partes. Algunas veces lo dicen en 2. 365 no harás y 248 sí harás. Suman 613. Pero las 3 que se han sido subdivididas es 180 mandamientos que se deben hacer sin ningún tipo de cuestionamiento. Son tácitos y son obligados. En cualquier parte del planeta donde haya esos mandamientos deben ser vigentes. Pero de los 613, 191 son los que se deben adecuar de acuerdo al contexto, al lugar y de acuerdo a la cultura. No se anulan, pero sí se deben adecuar. Por eso hay muchos problemas con muchas personas que son de judaísmo mesiánico, algunos dicen judaísmo mesiánico, otros son cristianos, otros tienden a ser la ortodoxia y piensan de que todos los mandamientos se deben hacer literalmente en cualquier parte, lo cual no es correcto. Porque no han entendido varias esencias que tienen que ver con respecto a la ley de Dios.
pero de esos 191 y 180 que se pueden hacer y otros se hacen, hay 248 mandamientos que no se deben de hacer, que son todos aquellos que tienen que ver con sacrificio, con reglas exclusivamente a los sacerdotes, todo aquello que tiene que ver con la vida de un sacerdote, donde tienen que hacer todas las exigencias de acuerdo a lo que en el templo y en el tabernáculo se hacía. Como no hay templo ni tabernáculo, 248 mandamientos no se hacen. Así es como está dividido. Por lo tanto, cualquiera que quiera aplicar toda la Torá en este tiempo, en este lugar, en cualquier parte del país que no es Israel y no hay templo ni tabernáculo, está haciendo algo incorrecto. No está haciendo buen uso de la palabra del Señor. Ahora, no podemos detallar cuáles son esos 180, 191 y 242 mandamientos que tienen que ver con ello. Pero ahora entramos en este nombramiento, ¿cómo llamarlo? La iniciación de Aarón. Después de los 8 días que han permanecido en el tabernáculo durante todo el tiempo de consagración, este es el 8º día. El 8º día es como el inicio de una nueva etapa de vida. Así como cuando un niño nace y después de 7 días, al 8º día hacen la circuncisión y desde ese momento es considerado un hijo del pacto, un ciudadano del pueblo de Dios, alguien especial a partir de los 8 días. Así Aarón, a partir de los 8 días, él inicia su ministración delante de todo el pueblo, en este caso representado los 3 millones de personas por todos los ancianos y frente al tabernáculo. Moisés ya los ha vestido, los ha separado, los ha ungido y los ha consagrado. Ahora le dice Moisés a Aarón, todo lo que aquí está escrito son lo que Moisés le dice a Aarón. Y lo que Moisés le dice a Aarón es lo que ya Dios le había dicho a Moisés que se haga. Entonces Moisés le dice a todos los ancianos, esto es lo que el Señor ha mandado. Y todos están emocionados para ver qué va a pasar. Pero agrega una palabra, que eso sorprendió a todos, porque hoy Adonai se mostrará y nos visitará con su gloria. Eso pudo haber creado una expectativa muy confusa, porque de Dios tenían solo los milagros que había hecho antes de la salida de Egipto, con tantas potencias, señales y prodigios, y abriendo el mar rojo y tantas muertes que había hecho. Ese Dios ahora había de venir al pueblo. Luego Él se manifestó en el monte del Sinaí con su presencia de previo truenos, temblores, y tinieblas, sonido de trompetas y fuego encima, y todo ello causaron gran espanto y temor. Que ahora Moisés diga, esta ahora es el día en que ese Dios va a venir a estar en medio de ustedes, crearía en todos ellos una expectativa confusa, de miedo, de temor, de agrado, de terror, no se sabía. Ya habían visto cuando erigieron el tabernáculo, la presencia de Dios a través del Shekinah, nadie podía entrar ni ver ni ministrar el tabernáculo, y los hijos de Israel huyeron porque la nube espesa cubría todo el lugar. Así que hasta eso podían soportar. Pero el Dios Todopoderoso que venga y se muestre su gloria ahora era algo inimaginable. Entonces el Señor Moisés manda a Aarón que consiga un becerro y un macho cabrío para que haga su expiación. Aarón está emocionado y nervioso. Es la primera vez que va a atreverse a hacer una administración como la que hacía Moisés. Moisés era el agradable ante el Señor. Él hacía las cosas tal como Dios había mandado. Él tenía que pasar todos los días repitiendo vez tras vez en la semana, 2 veces al día, hasta que se le quede bien,
aprendido cómo debía ministrar. Eso es algo interesante, hermanos, porque eso mismo no ocurrió con Aarón y sus hijos, pero sí ocurrió entre Moisés y Aarón. ¿Cómo enseñar a aquellos que han de tomar la posta? Moisés estaba desligando su responsabilidad sacerdotal de sacrificios a su hermano. A su hermano le tenía que enseñar minuciosamente todos los detalles. Y este hermano era el mayor, por lo tanto tenía que tener mucha más atención. Antes de poder decirle hagan algo, tenía que enseñarlo. ¿Saben? Eso mismo también se aplica en la enseñanza de los padres para los hijos. Hay en el libro de Hebreos capítulo 10 la manera como uno debe enseñar y disciplinar a sus hijos. Y la palabra que implica allí son disciplina, exhortación, amonestación y azote. Son 4 pasos. No son disciplina, un azote, un palo, una descarga. No, no es así. Tiene que haber un proceso gradual. Y en la primera es disciplina. La palabra disciplina a veces lo asumimos que hay que reprender y castigar porque hay que poner disciplina. Es verdad y no es toda la verdad. Porque la palabra disciplina deriva de un término que se llama discipular. Y esa palabra discipular significa enseñar, incluir. Esa palabra implica hacer como un sello en la mente y el corazón del hijo, un principio, una orden, una ley, un aspecto moral. Debe quedar. ¿Cómo puede quedar en la vida, en la mente y el corazón de un niño una ley, un principio, una regla moral? Es muy sencillo. Es enseñándole a través de palabra y a través de ejemplo qué es lo que le está enseñando. Y repetírselo. Esto lo aprendí con los alemanes diciendo, Enrique, esta enseñanza repítelo al niño 10 veces diario durante un mes para que se le quede. A veces hay padres llevados por la ira, sea madre o padre, que cuando el niño no hace caso, explota y grita y a veces le castiga, los azota o les tira de las orejas, del pelo o algo así. Eso no es disciplinar, eso es salvajismo. Eso es formar mal, es crearle un anticuerpo, es preparar al niño para el rechazo futuro. Muchos hijos son rebeldes porque desde chico no han sabido recibir una buena enseñanza. Y a los niños hay que enseñarle la misma cosa hasta que aprenda. Y Moisés eso hacía con su hermano, enseñarle la misma cosa, repetirlo varias veces. Moisés estaba haciendo el papel de padre. Cuando el hijo, después de ser enseñado a través de unos días o semanas, después de haber recibido tal enseñanza, él incurre en hacer algo contrario, desobedeciendo la ley o el principio o la orden que el padre le dio, entonces viene la otra parte que se llama amonestación. La amonestación implica ahora un recuento de lo que le enseñó y un aviso de lo malo que le puede pasar si no hace como se le enseña y piensa hacerlo en contra de los mandatos. Entonces se le advierte. Esa amonestación no se dice simplemente te va a pasar algo malo. Hay que marcarle muy claramente que lo que es correcto se debe de hacer. Si uno hace no lo correcto y hace como está haciendo, va a irle mal. Aparte de irle mal, va a sufrir consecuencias futuras. Y si a pesar de haberle enseñado y a pesar de haberle amonestado, insiste el niño en la misma rebelión, entonces viene recién la reprensión. Y la reprensión no tiene que ver solo con palabras, porque eso es lo que incurren muchos padres. Solamente hablan y hablan por no castigar. Es que no se debe castigar todavía. La reprensión tiene que ver con aquello que le reprime. Por ejemplo,
él tiene la libertad. En este tiempo estoy viendo cómo los padres le dejan a los hijos tanta libertad de todo. Los niños son los amos y dueños de la familia. Hacen lo que quieren. No se les enseña, no se les amonesta, no se les reprime o reprende. Solamente se les consiente o después de un tiempo gritan, pero no están enseñando, no están formando, no están disciplinando. Entonces la reprensión es todo aquello que él tenía como libertad se le va quitando. Pues como tú no haces caso, hijo, así que te va a costar. No vas a tener tiempo para la televisión, no hay salida para acá, no hay este tipo de juegos, no hay regalos, puedes llorar lo que quieras. Te dije que no obedecer te puede traer consecuencias. Ya, yo puedo hacer, está bien, hijito, lo vas a hacer, pero de todas maneras te quito. No, pero entonces te quito, porque te advertí. Te enseñé, te advertí y ahora hago esta parte. Pero papá, yo voy a hacerlo. Hazlo, pero es que tienes que hacerlo. Pero de todas maneras te quito. Este tiempo, este espacio, ahora hazlo, porque tienes que hacerlo con dolor. Tienes que aprender a ver lo que te cuesta perder lo que tienes. ¿Me hago entender? No es quitarle el castigo o el precio, que él sepa lo que le cuesta. Algunas veces hay padres que le dicen, hijito, si tú me dices la verdad, no te voy a castigar, ¿ah? Y entonces dice la verdad porque no le va a castigar. ¿Le ha enseñado bien? No, le ha enseñado mal. Le está enseñando mal. Porque le está haciendo ver que él puede hacer lo malo y basta con decirlo y se acabó. No. Tiene que aprender por sí mismo ese niño que hay cosas que debe de hacer y cosas que no debe de hacer porque hacer esto le trae consecuencias malas. Esto tiene que ver con la ley de la reprensión. ¿Me hago entender? O sea que alguien hizo algo malo, no me des inmediatamente un azote si no le enseñó. Ahora, si a pesar de ello insiste en algo, en hacer lo mismo, recién después de haber pasado todo eso viene el azote. Recién viene el azote. Pero el azote se hace por amor, no con ira. Dice la Biblia que debes azotarlo con vara o con látigo. No le dice jálale de los pelos, tírale con el zapato, tírale una cachetada o patéalo o insúltalo. No le dice eso. Eso uno cuando hace, lo hace con ira, con cólera. Y lo que está haciendo con el chico no está disciplinando, está descargando su ira en ese saco de arena para él. Eso es una mala acción. Eso no es correcto. Eso no es lo que enseña la Biblia. El azote es el último extremo, pero lo hace por amor, porque Dios al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Así dice la Escritura. Amén. De manera que el azote, aunque le va a doler al hijo, también le duele al padre. Eso es algo como que tiene que saber de qué manera aplicar el azote. No ponerlo, no golpearle en la cara. Para eso hay partes de la humanidad donde se le puede golpear. Y no con ira, sino medido. Que sepa cuánto uno pierde cuando no obedece al Señor. Estoy tomando esto por el ejemplo que Moisés tomó con su hijo, con su hermano, enseñándole tantas veces para que quede bien aprendido el acerca de hacer un sacrificio. Este sacrificio tenía que hacerlo por sí mismo y por el pueblo. Luego tenía que hacer otro por el pueblo. Por lo tanto, para poder beneficiar al pueblo, para poder interceder por el pueblo, para poder bendecir al pueblo, él tenía que ser primero en saber hacer bien las cosas. ¿Me hago entender? No se puede encargar a alguien quien va a beneficiar a otros cualquier responsabilidad sin ninguna conciencia de lo que significa el encargo. Recuerdo hace algunos años, mis hijos eran pequeños y Israel ya tendría como 8 años y David tenía como 7, 6 años. Su madre no estaba en casa
y yo trabajaba en la joyería, con los ácidos, con los metales, con todas las cosas que requiere bastante cuidado. Y a ellos les hacía trabajar conmigo en algunas cosas que pudieran hacer. Pero ellos ya sabían los elementos, los materiales, los líquidos, los ácidos, cómo se deben no tocar, cómo se deben de hacer. Y ya estaban previamente advertidos. Y como en esos días tenía sumamente cargado de responsabilidades, mi esposa no estaba, y solamente estaban ellos los niños, tenía que ir a Lima a comprar ácido. Y el ácido, esto es muy peligroso, es mortal. Y yo le dije a Israel y a David, hijos, quiero que hagan algo. Ustedes pueden decidir, hacer esto que es bastante o hacer esto, pero que es peligroso. Elijan. Voy a hacer lo peligroso. Oh, muy bien. Y lo peligroso consistía en que tenían que ir desde mi casa, que estábamos viviendo en una residencial, hasta Lima. Y llegar al centro de Lima por el puente Trujillo y llegar hasta la avenida Caylloma y los dos niños. Así que les anoté en un papel su nombre, el teléfono, el ácido que deberían comprar, dónde iba a ser, cómo hacerlo, todo les indiqué. Y ellos se fueron rumbo a Lima, trayendo lo peligroso. Compraron y vinieron y regresaron. Mi esposa estaba con un corazón a la garganta y yo estaba más también expectante. E hicieron bien el trabajo, me alegró. ¿Por qué lo hicieron bien? Porque le había instruido. Y ellos pusieron de su parte y hicieron todo como le había dicho. Y cuando regresaron felices, porque por primera vez ellos niños habían tomado una combi o un cúster y habían bajado en la zona más peligrosa y habían cruzado el puente más peligroso y se fueron a comprar un material muy peligroso y regresaron cuidando más eso, porque si se revienta por un cristal, se revienta en el camino, afecta a todo lo que hay a su alrededor. Imagínense. Y llegaron muy felices. Para mí fue algo emocionante verlo de esa manera. ¿Sabe? Algo así tenía que ver con Aarón. Aarón iba a cumplir una función y ellos tenían que tener mucho cuidado de hacerlo, porque esto había de beneficiar a toda la nación, a todo el pueblo. Si no tenía que cuidarlo, lo iba a afectar a él y a todos los demás. Por eso era importante enseñarle. Cuando uno quiere, a veces viene y desea aprender a ser un rabino, tiene que aprender mucho. ¿Sabe que para ser un rabino uno tiene que pasar 17 años de estudio? Mínimo. 17 años de estudio. Y de estudio disciplinado. Y luego de ello, ser evaluado, tener unos exámenes previos en un Sanedrín, aprobarlo para que reciba su certificación de rabinato y después de ejercerlo, mientras tiene todavía una congregación, después de algunos años, recién puede ser nombrado. Así que no es como muchas veces uno piensa que va a un seminario y estudia teología y de frente ya es un ministro. Bueno, pueden llamarlo así, pero para el rabinato es mucho más exigente. Así que para sacerdocio era muchísimo más, si él es un sacerdote o el sumo sacerdote. Él hace la administración. Él cuando ve el becerro, algunos toman el versículo 7 que dice, haz expiación por ti y por el pueblo. Esto lleva a nosotros a pensar inmediatamente lo que ellos también concluyen. ¿Por qué Moisés le dice a Aarón 2 veces el insistir en que él haga expiación y él tenga que hacerlo primero, el sacrificio del becerro? Era como que Moisés tuviera en su mente una conciencia del recuerdo por causa de la idolatría con que llevaron hacia el becerro de oro. Aquella vez cuando Moisés baja y le pregunta a Aarón, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo te han obligado? Y Aarón le dice, no, yo no hice nada.
Solo pedí los zarcillos de oro y las piezas que tenían los hijos, le eché en el fuego y salió ese becerro. Yo le eché y solito salió el becerro. Era como librarse de la responsabilidad. Y aunque eso pasó, el Señor castigó a los idólatras, quedó latente. Hay mucha especulación al respecto de que le perdona a ellos, pero no le perdona al hijo, por eso que pasó esto después, y una serie de cosas que se especulan, los cuales son especulaciones o hipótesis, no es una interpretación. Lo que sí parece es que Aarón tenía todavía ese recuerdo del becerro de oro. Y por eso que cuando lo primero que tiene que sacrificar es un becerro, no es un cabrito, no es un cordero y no es un carnero, es un becerro, tampoco es un buey, era como si él estuviera volviendo otra vez, Dios le estuviera sacando a luz algo que lo libere. Él tendría guardado dentro de sí aquella conciencia de la idolatría del becerro de oro. Es como, no sé, a veces, hermano, cuando uno comete o incurre en alguna falta y clama a Dios porque lo perdone, Dios le perdonó. La sangre de Yeshua nos limpia de ese pecado. Pero en nuestra conciencia todavía queda eso en recuerdo. Y aunque pase el tiempo, todavía sale a luz aquel recuerdo. Y ese recuerdo no nos libra, no nos ayuda a actuar con libertad en la administración al Señor. Podemos todavía servir y seguir al Señor, pero algo dentro nos impide, y es esa conciencia de pecado, ese recuerdo, una conciencia de culpa. Algo así es que como vio Aarón el becerro, esto tuvo a su mente, el recuerdo del becerro de oro. Pero Dios, cuando nos perdona de verdad. Amén. Y dice, la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia nuestras conciencias de toda obra muerta para servir a un Dios vivo. Hebreos 9:14. Lo que tenemos que es aceptar de que hemos sido perdonados. Y con esto, Dios está haciendo que Aarón, a través del becerro de oro, del becerro que ha de sacrificar, él se libere de todo aquello que alguna vez había cometido. Y por eso él sacrifica el becerro. Como quien dice, se acabó de una vez. Dios me dio la provisión, me dio el perdón, pero me dio la provisión de eliminar definitivamente aquel mal recuerdo. Y por eso empieza con el becerro de oro y luego el sacrificio por él y por sus hijos, y después trae todas las otras. Trae el macho cabrío, el carnero, después que es para la expiación del pecado, y luego viene de la culpa, y luego viene de la reconciliación, de la paz, el buey, el cordero y todas estas ofrendas, el cereal, y hace toda esa ceremonia. Y cuando él termina de hacer todos estos sacrificios, él sube al altar y después de quemar la última pieza, él voltea hacia el pueblo y de parte del altar eleva las manos y bendice al pueblo. Y luego desciende del altar, va con Moisés y entra al tabernáculo. Salidos del tabernáculo los dos, de nuevo salen y los dos bendicen al pueblo y la gloria de Dios se manifiesta porque viene fuego del cielo. Dice, y vino fuego del cielo y la gloria de Dios se manifestó. Mire qué interesante. Cuando erigen el tabernáculo se manifiesta la presencia de Dios en la forma de nube. Pero acá se manifiesta la gloria de Dios en forma de fuego. Interesante, ¿verdad? Porque el humo puede representar la presencia que rodea, cubre a todo el pueblo. Pero el fuego demuestra algo más de poder, es algo de peso, algo más fuerte. Esto es algo que hace una gran diferencia. Y lo voy a hablar dentro de un rato. Sucede de que, ¿por qué es que cuando Aarón, después de hacer todo el sacrificio, bendice y no pasa nada? Porque había un detalle que faltaba, era llevar y elevar el incienso dentro del tabernáculo. Entonces con Moisés
han entrado y ahí Moisés tuvo que enseñarle a Aarón todo el proceso de lo que es el incienso aromático delante de Dios. Y cuando salen para poder bendecir al pueblo junto. En este caso, recién se manifiesta la gloria de Dios por varias razones. Uno, es muy probablemente es que faltaba el incienso y Moisés le está delegando toda esa responsabilidad del incienso que más adelante se ve en el capítulo 16 del mismo libro de Vayikra con el día de la expiación. Luego, cuando salen es el profeta, el líder, el caudillo, el enviado de Dios, en este caso Moisés, quien le pasa la posta del sacerdocio a Aarón delante de todo el pueblo. Y esto lo ve el pueblo. Y cuando esto es lo que está traspasando Moisés a Aarón, los dos juntos levantan la mano en señal de aprobación de la elección de Aarón, de la administración de Aarón, del acompañamiento que recibe de Moisés a Aarón, es que Dios manifiesta su presencia a través del fuego. Y toda la gente al ver eso se postró delante de Dios en el suelo, rostro en suelo, y alabaron y clamaron y cantaron al Señor. Pienso que hay unos puntos para resaltar de este solo hecho. Uno de ellos es la necesidad de que todos tenemos de que Dios se manifieste en nuestras vidas para bendición. Amén. ¿Quién quisiera que Dios se manifieste en sus vidas para bendición? Cualquiera sea nuestra circunstancia, sea buena, sea difícil, quisiéramos que Dios se manifieste. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Traer sacrificios y presentarlos al Señor? Muchas personas creen que trayendo sacrificios, ofrendas, algo así, Dios se va a manifestar. ¿Sabe? Dios no necesita de sacrificios. Él dice, mi mano hizo todas las cosas. ¿Dónde están lo que ustedes me quieren hacer? Yo no necesito eso. Él hizo todas las cosas. Él no necesita nada. Si queremos que Dios se manifieste, lo que nosotros tenemos que hacer es, en verdad, acercarnos al Señor en obediencia a Él. El sacrificio más indispensable que Dios acepta no son lo que nosotros hacemos, no son lo que nosotros juntamos, pagamos. Es lo que Dios hizo a través del Mesías Yeshua. Es el único sacrificio que Dios acepta. No está en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Yeshua hizo por nosotros. Eso es lo que tenemos que darle valor. El problema pasa cuando nosotros pasamos por alto a Yeshua, el Mesías, y tratamos solamente con el Padre. Dios no puede tratar a cualquier persona pasando de lado a su Hijo. No nos engañemos. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre de Yeshua? Por más que nosotros alimentemos nuestra mente de cualquier tradición o enseñanza, si pasamos por alto esto, hemos perdido mucho tiempo. Ningún tipo de sacrificio ahora humano agrada a Dios. ¿Cuál es el sacrificio humano que nosotros debemos presentar a Dios? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Hemos presentado nuestra vida como un sacrificio a Dios? Muchos no. La mayoría buscan comodidades, buscan algo que les gusta, buscan algo que les sirve. La mayoría siempre está buscando de Dios un beneficio. Y si no tienen los beneficios, vienen amargados, viven resentidos, molestos, no disfrutan de la gracia. Tienen al Señor, pero viven como si fuera lejos del Señor de sus vidas. Sus reacciones, su manera de hablar, su forma de actuar, su expectativa de la vida. No tienen ni siquiera visiones más allá grandes de lo que Dios puede dar. Son conformistas, mediocres.
llorando por lo poco que quieren. Son personas así y muchos de ellos creen en Dios. Eso no es correcto. Eso es porque algo no ha pasado en su vida. ¿Sabe por qué? Porque está luchando su vida con las cosas de Dios. No está crucificado, está apoyado en la cruz. Tenemos nosotros que presentar nuestras vidas. Muchos presentan cosas y hablan de palabras, te entrego mi vida, pero muy pocos son responsables con lo que están diciendo. Sacrificio vivo no quiere decir que tienes que suicidarte, que tienes que cortarte, lastimarte como antiguos beatos hacían por la tradición religiosa. Se golpeaban el cuerpo, se hacían azotes, se enclaustraban en un convento. Ninguna de esas cosas son lo que a Dios le agrada. Un sacrificio vivo significa aquello que tú personalmente, nosotros personalmente consagramos a Dios y con plena conciencia de vida renunciamos a aquellos placeres que las emociones que el mundo nos ofrece, nosotros la dejamos a un lado por querer hacer como Dios quiere, con conciencia, con responsabilidad, nuestras obligaciones. Esto tiene que ver con una conciencia viva de sacrificio a Dios, agradable a Dios. ¿Le agrada a Dios lo que hace? A veces uno se sacrifica en muchas cosas, pero se sacrifica porque quiere y tiene una mente, ¿cómo le llamamos? Estoica. Le gusta siempre estar sufriendo, dar el papel de que es sacrificado, sufre mucho, hace tantas cosas. Uy, cuánto hice esto, miren lo que hice, cómo es tratando de que Dios le valore lo que hace. Hermano, eso no agrada a Dios, eso le agrada a su carne, pero no a Dios. ¿Cuántas cosas uno hace para buscar el agrado de otro? El favor de otro, el mérito de otro. Eso le puede agradar, sí, es verdad, a las demás personas, pero a Dios no le agrada. Una cosa es que a Dios le agrade, aunque a muchos le desagrada, pero a Dios le agrada aquello que nosotros le brindamos a Él con el corazón, algo que Él le honre, a alguien que Él ve que cómo cuida lo que Dios le da. Todo eso tiene que ver con nuestro cuerpo, agradable, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso significa que yo puedo conocer las cosas buenas de Dios siempre en cuando, al renunciar toda mi tendencia, renuevo a mi mente de las cosas que Dios me da. Renovar mi manera de pensar no es solo aprender textos bíblicos. Consta también encontrar en la Biblia textos que me hacen pensar, me hacen reflexionar, encuentro sentido, no solamente algo más que lógica, encuentro una verdad, una perla, algo que me descubre lo que yo nunca antes había imaginado, impacta como una luz y me libera. Cuando esa luz me libera, es una verdad de Dios. Y los que viven de ello viven gozosos, felices, renovados en su mente. Y solo en ese estado pueden conocer la voluntad de Dios. ¿Ve? Este es el sacrificio que Dios espera. No es que nos lastimemos, que nos castiguemos, que nos maltratemos, no, nada de esas cosas. Dios no quiere que nosotros nos maltratemos. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos es templo del Espíritu de Dios. Y nuestros cuerpos no son nuestros, son de Dios. Amén. Por lo tanto, el estar ayunando todos los días porque quiere ser más piadoso, eso no es agradable a Dios. ¿Me hago entender? Hay cuantas cosas místicas que se hacen por costumbres, por prácticas equivocadas. Ahora, Aarón hizo todo esto conforme Dios había mandado. Pero la otra es que al hacer todos los sacrificios, no indicaban que ya estaba bien. Faltaba lo que tiene que ver el sentido de adoración. El sentido de adoración tenía que ver allí, en el lugar santo, con el incienso. Y esto es importante, hermano. Todo lo que hacemos delante de Dios tiene que ser llevado en una verdadera dedicación de adoración a Dios. Eso es interesante. Ahora, ¿cómo es la dedicación de adoración a Dios?
no es simple, no es sencillo. Es pensar bien que lo que yo he hecho es como el Señor me ha mandado. No es lo que a mí me ha parecido, lo que a mí me agrada, es si al Señor le agrada. Luego, eso que he hecho tiene que ser llevado a Dios para que sea aceptado de Dios, de toda adoración que tiene que ver con nuestra vocación del corazón en adoración a Dios. La oración es una cosa, la adoración es otra cosa. La adoración, algunas veces lo he ilustrado, es como cuando un chico está ilusionado, emocionado, expectante, embelesado por una chica. Y la chica no le hace caso, no le muestra nada. Y lo mira. Y cada vez que ella lo mira, él vuela por los aires. Así que uno viene y de repente le regala una flor, o le regala un chocolate, o le regala una canción, cualquier cosa con tal de agradarle. Pero le da con su corazón sincero, transparente, y ella lo escucha. Él se emociona porque quiere hacer más y le da de todo. Finalmente la chica se acerca y le da un estampa, un beso. Uf. Si le estampa un beso ya, él ya tocó el cielo, está en el 7º cielo, inventa más cielos, ya no sabe más. ¿Me hago entender cómo es la adoración a Dios? El que yo haga para Él lo que a Él le puede gustar conforme está en su palabra y que Él venga y me dé un beso. Eso es adoración. Adoración no es, oh, alaba a tu Señor. Nada de esas cosas, es medio lúgubre, macumbero, pero no es nada de adoración. En ese momento que Moisés enseña a Aarón, salen y los dos bendicen, no solamente para confirmar que Dios ha mandado a hacer todo lo que Aarón está haciendo, sino que Moisés, cuando dijo, esto es lo que Dios ha mandado, está confirmando que el trabajo, el llamado, la administración, todo la investimenta, todo lo que tiene es verdad dado por Dios y por eso viene el fuego. Pero hay otra cosa más. Alguien dijo, ¿por qué salió Aarón y bendijo y no pasó nada? Era como que al venir con Moisés, su hermano, era la raíz de las bendiciones de la comunión. Dice en el libro de los Salmos 133, ¿se acuerdan lo que cantamos? Danzamos. Eso habla de lo que es hermoso y delicioso cuando están juntos y en armonía, y cómo Dios envía en esa unidad bendición y vida eterna. Por esa razón, cuando Moisés sale con Aarón, salen los hermanos juntos y en armonía, y Dios viene en su bendición. Y eso nos debe enseñar a nosotros una lección muy grande. Debemos nosotros como creyentes aprender a vivir juntos y en armonía. Si queremos ver la manifestación de la gloria de Dios, esta es la primera cosa que debemos aprender. Estar juntos y en armonía. Y esto significa mucho. En primer lugar, para estar juntos hay que estar dispuesto a dejar de estar solos. Hay que romper el principio egoísta. Yo primero, segundo yo y tercero yo, y si queda algo es para mí. O no me gusta sentarme con los hermanos, no me gusta que me digan, yo trato con todos hasta ahí nomás, es suficiente. Eso funciona en el mundo, pero la gloria de Dios no se va a manifestar en su vida, porque lo primero que tenemos que pensar es que yo no debo estar solo. Cuando dice Bereshit en el primer versículo,
del primer capítulo del primer libro de la Biblia, la primera palabra y la primera letra, voy a decir, la primera letra de la primera palabra del primer capítulo del primer libro de la Biblia es la letra Bet, de Bereshit. Y Bet significa en hebreo casa. Y es la segunda, la letra que vale número 2. Imagínense, vale número 2 y significa casa. Es como que Dios, cuando estaba haciendo la creación, estaba haciendo su casa para que allí vivan juntos todos sus hijos. La casa del Señor es donde debemos vivir todos juntos. Es romper nuestro egoísmo. Es dejar de pensar, no tengo tiempo, no puedo, no quisiera. Si usted quiere ver la gloria de Dios, usted lo primero que tiene que pensar es dejar de pensar en sí mismo. Empezar a pensar en sus hermanos. Porque cuando usted más piensa en lo suyo, más problema encuentra. Y cuando usted piensa más en bendecir a los demás, usted ya no tiene problema. ¿Me hago entender? Porque los problemas suyos no son nada comparables con los que otros tienen. ¿No tiene trabajo? Muchos no tienen trabajo. No solo no tienen trabajo, no tienen estudio, no tienen preparación, no tienen dinero, no tienen nada. No tienen amistades, no tienen ni recursos, no tienen capacidad, no tienen nada. Usted tiene algo, aunque no tiene por el momento por trabajo. Y si usted no tiene trabajo y no hay capacidad de vacancia en otras partes, Dios le da a usted la capacidad de inventar un trabajo. Pero mientras usted está pensando envuelta en su problema, no va a poder ver más. ¿Me hago entender? Cuando usted piensa en ver cómo ayudar al hermano en la oración y todo ello, usted se va a dar cuenta que su problema no son problemas. Y sin darse cuenta, por inercia, toma algo que es que le hacía falta, que estaba a la mano y usted no se daba cuenta. ¿Sabe por qué no se daba cuenta? Porque estaba envuelto en sí. Pero cuando ve que hay muchas cosas a la mano de otros, recién se va a dar cuenta que a la mano también el suyo hay. Porque así como Dios saca el sol para los buenos y los malos, Él saca soluciones para todos también. El estar juntos implica mucho a que nosotros tengamos que acostumbrarnos al hermano. Pero hay el hermano que no me gusta su peinado, imagínese. Pero el suyo podrá estar bien, pero no le gusta su colonia. Sea como fuera, cada persona es distinto. Eso es bueno, que seamos distintos. Si todos fueran como yo, sería el mundo perfecto. Aburrido. Entonces nos hizo el Señor diferente porque de esa manera nos complementamos, nos hacemos útiles, nos necesitamos y somos útiles, importantes para cada uno. Si fuéramos iguales todos, no nos tendríamos necesidad de nada, porque cada uno somos así suficientes, aunque somos insuficientes. Nos necesitamos. Eso es importante. Y Dios nos pone tan diferentes y desagradables a nuestro gusto. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas desagradables en nosotros que tiene Dios que tratar con nosotros. De alguna gente que no me gusta sus cosas, simplemente es una proyección de algo malo que está en mí. Si algo no me gusta de tal o cual persona, es porque hay algo que me refleja que yo estoy mal. Y me es necesario esa persona porque tiene Dios que tratar esa parte de mi vida. ¿Me hago entender? Ok, el estar juntos. Pero también estar en armonía. El estar en armonía no es lo mismo que estar juntos. Podemos estar juntos y estar enemistados. Como dos esposos peleados, viven en la misma casa, duermen en la misma cama, aunque se dan las espaldas para dormir los dos, pero no están en armonía. ¿Me hago entender? Si estamos juntos, ¿envía a Dios su bendición y vida eterna? No. Porque es necesario que estemos juntos y estemos en armonía. Si yo tengo una discrepancia en mi corazón, una desavenencia en mi vida, si hay algún hermano que no me cae muy bien, algo por el estilo, y yo hago lo imposible por evitarlo, no va a manifestarse la bendición. Y no es que ello está mal, uno está mal. De manera que no es que la congregación tiene que arreglarse,
Es uno el que tiene que arreglarse. Si nosotros queremos que la gloria de Dios se manifieste, es que nosotros tenemos que estar en condiciones. Somos como un foco de esas luces que se colocan en las navidades de fin de año. Todas se colocan en serie y todos se encienden bonitos, ¿verdad? Porque todos están sanos. Pero si un foquito se quema, ninguno se enciende. Así somos nosotros, como un foquito de ellos. Si uno está mal, no se puede ver la mano de Dios. Que nadie le pase nada malo, eso es imposible. A todos nos va a pasar de todo. Pero eso no impide que mi corazón o el corazón de cada persona se malogre. Podemos ser afectados por una mala noticia, por una buena noticia, por algo desagradable, por lo que fuera. Puede en ese momento afectarnos por la impresión emotiva del momento, pero eso no puede durar, no puede dominar nuestro estado de ánimo y nuestra vida espiritual. Uno puede orar al Señor y encomendar al Señor esa inesperada cosa que no lo puedo resolver. O puedo poner en las manos del Señor para que esas cosas no me carguen el corazón y no me afecten. O puedo dejar al Señor todas estas cosas como una oportunidad para ver su mano y su gloria. Entonces mi corazón no se carga de mal, ni de resentimiento, ni de amargura, ni de molestia. Lo tuve por un momento, pero no me dura. Amén. Entonces Dios encuentra en nosotros una disposición posible donde puede manifestar su gloria. Anoche estábamos hablando, ¿recuerdan ustedes cuando el profeta Isaías habla acerca de la venida del profeta que ha anunciado la venida del Mesías? Dice, voz que clama en el desierto, preparar camino en la soledad a nuestro Dios. Escuchen, voz que clama en el desierto, preparar camino en la soledad a vuestro Dios. No dice en la masa, está hablando a la persona, a solas. Todo valle sea alzado y todo monte y collado se venga abajo, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Amén. Y la gloria del Señor se manifestará, porque la boca de Adonai ha hablado. Eso es muy sintomático. Cada uno de nosotros, si queremos que se manifieste la gloria de Dios, dijo ya Dios, la gloria de Dios se manifestará. En el hebreo tiene que ver con la palabra Tanaj. Y esta palabra quiere decir como que descubrir, algo que cubre. Es como este manto cubre lo que hay detrás. Y yo destapo esto y manifiesta lo que hay detrás. ¿Qué es? Un atril. Amén. Muy bien. Esto cubría. Y dice, la gloria de Dios se manifestará. Quiere decir que la gloria de Dios está latente, pero está cubierta. Nadie lo ve. ¿Usted quiere que la gloria de Dios se manifieste? Amén. Esa gloria ya está, solo que está cubierta. ¿Por qué cosas? Cosas que a ustedes le impiden verlo. ¿Por qué? Porque usted no está siguiendo la voz de Dios. Porque la boca de Adonai hablaba. Ya Dios ha hablado lo que debe de hacer para que se manifieste la gloria de Dios. La gloria de Dios ya está. La gloria de Dios se dio. Él ha dado el mandato, pero hay que ver qué es lo que hay que hacer. Y eso tiene que ver con responsabilidad nuestra. Hay cosas que tenemos que bajar. Muchas cosas le hemos puesto por lo alto. ¿Qué es aquello que nosotros consideramos más importante, más valioso, según nuestro criterio, según nuestros valores, según nuestra capacidad, según creemos que sabemos más? Pues según creemos eso, hemos puesto algunas cosas como valores supeditados. Y esto, delante de Dios, no tiene peso. Por lo tanto, eso, a la luz de la palabra, no vale. Bájalo. ¿Qué es aquello que Dios le da valor? Todo valle sea alzado. ¿Qué tiene que ver? Los valles son los lugares en medio de todas las quebradas. Y en los valles corre el río y ahí se asienta la ciudad. Ahí se asienta la vida. Entonces Dios como que dice, aquellas cosas que tienen valor, que tienen vida, está por lo bajo. Esto que es vida, esto que Dios le da valor, es lo que nosotros debemos poner arriba. Por eso todo aquello que creemos que es un monte grande, respingado, bien estilizado, de tanta pompa que el mundo le da valor, eso ponlo por los suelos. Y aquello que Dios en verdad le da valor, eso ponlo delante de Dios. Lo torcido se enderece, una manera que tenemos de andar en la vida.
y creemos según nuestra forma. Así pensamos, así creo, yo quiero esto o yo quiero aquello. ¿Sabe? Eso tiene que ser corregido a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cómo es que debemos andar? No conforme a mis criterios, sino conforme Dios nos manda. ¿Cómo caminar con los inconversos? De tal manera debo tratar con ellos, no odiándolos, pero no contaminándome con ellos. Hemos visto en los otros parashá, aún las cosas de ellos deben limpiar nuestros vestidos y no contaminarnos. Y si hemos encontrado un lugar donde todo se contamina, debemos limpiarnos, que nada logre atrapar nuestros corazones. Lamentablemente muchos líderes, muchas personas se dejan atrapar por el pensamiento mundano y viven como creyentes, como mundanos. O tratan el mundo del creyente a traer los pensamientos mundanos y eso es una profanación. Por eso su vida no resplandece, vive atado a problemas. Y cada más se atan de los problemas. Es como si fueran los hijos de Israel que llegaron a la tierra de Canaán y el Señor le dijo, nunca hagas alianzas con ninguno de estos pobladores cananeos. Pero dice en el libro de Jueces 3:23, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo su servidor. Hicieron tratado. Y Dios dijo, no. Y cuando aparece la presencia del Señor en la forma del ángel, le dice, yo no los quitaré a ninguno de los enemigos. Yo les mandé que no se hicieran tratados, pero no los votaron. Ustedes hicieron ese tratado. Mezclaron en este camino con las ideas mundanas. Por eso, ahora, eso van a tener siempre. Y van a ser azotes para su costado. Y no lo van a dejar avanzar, porque ustedes han elegido eso. Y yo no se los voy a quitar. ¿Qué les parece? Dios no le va a quitar. Ustedes tienen que quitarlo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Cuánta responsabilidad? Y nosotros queremos, Señor, me equivoqué, perdóname, líbrame tú. ¿Qué irresponsable es eso? Y esas cosas es la que nos crea a nosotros un desequilibrio, una inestabilidad en nuestra relación con Dios. Y por eso no podemos tener armonía con nosotros mismos, porque convergen en nuestras vidas una confusión, conflicto entre las cosas del mundo, mis sentimientos y las cosas de Dios. Ahora con esto algo mundano en mi mente, voy en el mundo y no soy del mundo, no estoy bien con el mundo. Vengo entre los creyentes, tampoco estoy bien entre los creyentes. Está mal en cualquiera de los lugares. ¿Por qué? Porque no está en esta relación con Dios. Tiene que haber una renuncia. Lo torcido se enderece. Hay que empezar a enderezar y lo áspero se allana. Hay que quitar cosas. No gustan. Hay algunas personas que no les gusta botar las cosas viejas. Pero las cosas viejas siempre traen cosas viejas. Es como una sociedad homogénea. ¿Se han dado cuenta? Todos los niños traen niños. Todos los jóvenes traen jóvenes. Todos los adolescentes traen adolescentes. Todos los viejos traen viejos. ¿Verdad? Así. Todo eso que uno practica, eso no más viene, se vuelve especialista en ello. Tenemos que romper muchas cosas que son vicios que lejos de traernos algo bien, nos trae tropiezo e impedimento. Si nosotros quitamos eso que es nuestra responsabilidad, entonces se manifestará la gloria de Adonai. No pida que venga fuego del cielo, porque los puede quemar. Entonces, hermanos, en esos pequeños detalles nos muestra cómo el Señor nos está dejando una señal, pero también nos dice ¿cómo le llamamos? Lo limitado del ministerio sacerdotal de Aarón. ¿Se han dado cuenta? Cuando Aarón termina, levanta las manos y bendice al pueblo, amén. Luego él desciende y entra con Moisés. Pero cuando Yeshua, él muere, toma a sus discípulos, él los bendice, ¿y qué hace? Él sube, no desciende, él sube a los cielos. Eso significa que Dios ha tomado
su pueblo, en un pueblo espiritual, conforme a su naturaleza, nacido de nuevo, y le ha hecho un nuevo sacerdocio. Este nuevo sacerdocio recibe del Mesías su bendición y Él no baja. Él sube porque esa bendición nos mantiene arriba con Él. Si hubiera bajado sería como el sacerdocio levítico. Cada rato tenemos que depender de Dios de la bendición. No, en este caso no. Él bendijo y al subir a los cielos, Él nos mantiene en las alturas para ser un ministro de nuestro Dios y Padre. Es el privilegio que tienen todos los nacidos de nuevo. Todos aquellos que aman al Señor y procuran obedecer sus mandatos. Como no hay templo, ahora Dios tiene un nuevo templo. Es el cuerpo de todos los nacidos de nuevo. El sacrificio, ya no hay para animales sacrificarlo. El único sacrificio es del Mesías. Y nuestras vidas. Ahora lo que Él quiere de nosotros es que tengamos la capacidad de vivir juntos y en armonía para que Dios se manifieste. Pero para vivir juntos y en armonía tenemos que aprender a vivir entre hermanos, a dejar de pensar tanto en nosotros mismos para que Dios pueda liberarnos de nuestras cargas. Así que hermanos, cuando estamos juntos y en armonía, ¿se manifestará la gloria de Dios? Sí. Por eso qué malo, o no sé, cuán bueno es que estemos juntos. En otras palabras, cuán malo es que no estemos juntos. Cuando un creyente dice, no, yo no puedo ir por esto, significa que esto es más importante que el estar con los hermanos, más importante que la gloria de Dios. ¿Se ha dado cuenta? El no estar en armonía significa que, bueno, Dios está en el cielo y yo estoy en el suelo. Yo elijo primero estar como quiero. No quiero de Dios nada. Ese es estar no en armonía. Y no hay bendición. Y en esta congregación debemos practicar esos requisitos del Señor para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Ahora, el fuego de Dios vino. El fuego que manifiesta la gloria de Dios, en el hebreo, kabosh, tiene una raíz. La raíz, la palabra peso o pesado. La gloria de Dios es de peso. La gloria de Dios es muy pesado, es muy fuerte. Y esto nos lleva a nosotros en una realidad muy deshonrosa. Muchos creyentes hablan de la gloria de Dios como si la gloria de Dios fuera un término, una definición simple, como estuviese reducido a unas palabras, gloria a Dios, aleluya, alabanza. Como si pudiera solamente limitarse a una canción, o pudiera ser alguna forma de expresión como amuleto. No, hermano. La gloria de Dios es algo pesado. ¿Recuerdan lo que era la nube que nos dejaba ministrar? Indica la presencia de Dios como llena el lugar, pero el fuego como más fuerte y más pesado. Si queremos que la gloria de Dios se manifieste, significa que tenemos que tener conciencia de que la gloria de Dios pesa, es fuerte. Nuestro Dios es todopoderoso. Nadie puede ir a Él y manejarlo a su manera. Nadie puede tratar a Dios como si Dios fuera algún ente que está sentado ahí en la punta de un monte pobrecito esperando que nosotros le atendamos cuando llegue su turno. Y Él está sentado con la mano ahí esperando cuándo llegaremos. No, hermano. Muchos han creído esto. Creen que Dios es el que les sana, el que les cuida, el que les ayuda, nada más. Y viven en pecado, viven en su casa como si Dios no existiera. Aquí son ángeles y fuera son otros, ya, sin comentarios. Pero entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios es algo más pesado, algo más fuerte, que cuando uno se acerca a Él, queda traumado, perdón. Es algo como que hay que tener temor, porque nuestro Dios es santo. Y si Él está conmigo, yo tengo que tener temor y confianza enorme.
Amén. Temor porque Él es Dios, pero confianza porque es todopoderoso. ¿Cómo puedo vivir en temor, en angustia, en necesidad, en aflicción? Un simple problema que tengo me tiene el cuello ajustado, no puedo, no sé qué hacer. Mire, por esto puedo aquí, acá. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Porque si tuviera conciencia de la gloria de Dios, no viviría así. ¿Me estoy haciendo entender? La gloria de Dios pesa. Por eso muchos creyentes no toman conciencia de su vida en dependencia de Dios. Tenemos que darle valor a ello. Y cuando uno tiene valor en esta relación con Dios, se pega más a Él y vive más tranquilo. Y los demonios tiemblan. La gloria de Dios se centra, ¿sabe dónde? En su santidad. En su santidad. Es tan poderosa, tan increíble, nada se puede resistir. Y cuando uno se pega a la gloria de Dios, también se vuelve santo. Y se santifica. Y los demonios le huyen, no porque tenga poder, sino porque es santo. Los demonios le dijeron a Yeshua: ¿qué has venido a hacer con nosotros, hijo de David? Tú eres el santo de Dios Altísimo. Los demonios le tienen miedo no por su poder, sino por su santidad. Muchos creyentes están: reprende demonios, fuera demonios, echa demonios, y se cansa. Oye, demonio, o te vas tú o me voy yo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene conciencia de santidad. Hermano, la gloria de Dios tiene que ver con eso. Y esa administración del sacerdocio Aarón implica esto y mucho más. Tenemos el pase al otro lado. Ese fuego que pesa y trajo gloria y se manifestó en todo el pueblo, ese mismo fuego mató a los hijos de Aarón. ¿Qué les parece? De manera que la gloria de Dios os santifica y glorifica al Señor de esa manera, trayendo bendición y aprobación, o la gloria de Dios se manifiesta contra el pecado trayendo juicio. ¿Para qué quieren ustedes que se manifieste la gloria de Dios? ¿Para lo primero o para lo segundo? Para lo primero. Amén. Pero para evitar que venga la segunda, de esa manera, hay cosas que tenemos que aprender. Dice la palabra de Dios que Nadab y Abiú, los dos primeros hijos mayores de Aarón, ofrecieron incienso al Señor. Les tocó en turno estar ofreciendo sacrificio y todo ello. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Es un poco difícil definirlo. Juntando algunos textos de los otros libros, como Bamidbar, nos da una poca idea. Algunos concluyen de que eso fue después que Aarón hizo el ministerio, al día siguiente tocó a los hijos y lo hizo así la muerte. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué? Porque Nadab y Abiú habían hecho rebeliones antes en el monte de Sinaí. O sea, son especulaciones. No hay una evidencia escrita de que eso hay. Y tampoco viene a ser casi inmediato. Hay un texto en el libro de Bamidbar que está acerca de todos los ofrendas que traían los 12 príncipes, con jarrones, tazones y cucharones de oro, de plata, y carretas y bueyes. Cada tribu traía una misma porción a Aarón, al sacerdocio. Es posible que cuando Aarón hizo esta administración, la manifestación de Dios se dio a conocer y empezó la alegría, y ahí trajeron todos los príncipes, los 12 príncipes, todas las ofrendas. En ese trajín de ofrenda y fiesta, dedicación y jolgorio, bastante ceremonia y tanto regocijo, allí entraron también a administrar a sus hijos. En la administración de sus hijos, a través de la práctica, se hicieron irresponsables. Esto suele pasar. Al principio una cosa, cuando uno lo hace sin saber, lo hace con cuidado. Y ya una vez que comienza a continuar, lo hace con confianza. Y después ya lo hace por destreza. Al último lo hace de paporreta.
¿Me hago entender? Algo así pasó con los hijos de Aarón. Y dice que la Escritura dice que ellos ofrecieron al Señor un incienso raro de un fuego extraño. Dice que lo hicieron Nadab y Abiú. Más adelante, después que Dios los mató, le dice Dios a Aarón a través de Moisés: no llores, no te descubres el pelo, no hagas ninguna rasgadura, no hagas ningún tipo de estas cosas que suelen hacer los familiares cuando ocurre una desgracia. Tampoco toques a tus hijos, no los toques. Llamó a los primos un poco cercanos a la familia y dice: saquen estos cadáveres, llévenselos. Y le dice a Moisés: ni llores, ni salga de este lugar porque estás con la unción. Parece cruel, duro. Y entonces termine de hacer la ceremonia y Aarón y sus hijos queman todo el animal que correspondía a él, aparte del pecho y la pierna, y ellos lo consumen. Y Moisés dice: esta parte que ustedes deben consumir, Dios la ha entregado a ustedes como un patrimonio, una herencia, es que lo que responde. ¿Dónde está? Y dice: ha sido consumido. ¿Qué? ¿Cómo es posible que han sido consumidos? Eso es lo que tienen que ustedes comerlo. ¿Dónde está? ¿Cómo es lo que han hecho? Se molestó Moisés. Además, ustedes deben comerlo porque la sangre del sacrificio que hacen con este animal no se llevó al tabernáculo. Todo sangre que se lleva al tabernáculo de ese animal nadie debe comer, debe ser consumido. O en holocausto o en la culpa, en una parte acá y la otra en el otro horno fuera del campamento. Pero este de acá deberían comerlo. Y Aarón le dijo: mira, ellos han hecho los sacrificios como eso, pero a mí me ha ocurrido estas cosas. Y cree que con el corazón así que tengo, agradaría a Dios que yo coma esto, que aunque es mi derecho, agradaría a Dios que yo lo coma con un corazón contrito. Entonces dijo: eso quiere decir que tú tienes temor de Dios, tienes conciencia de Dios. Entonces está bien, se dio por satisfecho. Esto encierra mucho, porque en el versículo 10 dice: cada uno que entre al tabernáculo, ninguno beba licor. Nadie beba licor. ¿Para qué? Para que puedan discernir entre lo santo y lo inmundo, entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. Y para que aprendan y enseñen a mi pueblo las leyes, los estatutos y las ordenanzas que el Señor ha dado. ¿Se ha dado cuenta cómo el alcohol puede afectar las membranas de la sensibilidad y el equilibrio consciente? Es una membrana muy fina que nos hace razonar erradamente. En el libro de Oseas, no recuerdo si es el capítulo 4, versículo 6, dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Cualquiera de estos tres elementos a uno le roba la capacidad de discernir entre las cosas de Dios y la que no es de Dios. Cuando alguno ha sido afectado por alguna de estas tres cosas, no discierne qué es lo que a Dios le agrada. Puede hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo, pero no hace una diferencia entre lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Para poder hacer eso hay que discernir. Por eso la mayoría no discierne y por eso que no madura, no crece. El principio dice, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Adonai. El temor está incluido en el discernimiento. El discernimiento nos hace ver, ¿le agrada a Dios? Me parece bueno, está bien. Shaliach dice, todo está bien y todo es bueno, pero yo no me dejaré dominar por nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entre lo que me conviene y lo que me puede manejar, yo tengo que discernir hasta qué punto esto me va a dominar. Me puede gustar porque es bueno. Y toda la gente es bueno, pero no te das problemas, aquí total una cosita acá. Además todo es bueno. Eso dice la gente. Pero un hijo de Dios dice, ¿conviene o no conviene? ¿Me conviene a mí o no? ¿Agrada a Dios o no agrada? ¿Me hago entender? El discernimiento
Y cuando uno discierne, agudiza su elemento pensante, agudiza y sensibiliza su conciencia. Y la conciencia se vuelve tan sensible para percepcionar aquellas cosas de Dios. Y por eso es que se vuelve sabio. La sabiduría no es conocimiento. El conocimiento no es inteligencia. El conocimiento es la acumulación de información que uno tiene que es bueno para que uno pueda saber qué hacer. La inteligencia es la capacidad de montar alternativas, de poder solucionar algunas cosas que son necesarias. Y eso muy pocas personas son bien prácticas. Pero la sabiduría no. La sabiduría puede tomar todas estas cosas y aplicar de una manera que sana. La sabiduría sana, corrige e ilumbra. Alumbra el entendimiento, recién me doy cuenta. Sana, porque lo que estaba haciendo algo malo, ahora me va a liberar. Y me corrige, ahora yo puedo hacer algo mejor. ¿Me hago entender? Esto viene cuando uno discierne. Y probablemente Nadab y Abiú eran dos hermanos que pudieron haber estado siempre de acuerdo en todas sus cosas. Como en mi familia, no quiero decir cuántos hemos sido, pero quedamos vivos 9. Y desde niño, mi hermano mayor y yo siempre hemos ido juntos. A todas partes hemos crecido juntos, hemos estudiado, llorado, jugado, escapado juntos siempre. Hasta que ya se casó y ya cada uno hizo una vida responsable. Y en este caso, Nadab y Abiú, es muy probable que han estado siempre en compañerismo. Y ahora como sacerdotes, han entrado en un ritmo de estar sirviendo esto acá y acá. Y hay sacrificios que se tenían que hacer libación con vino. Y es muy probable que ellos hayan tomado vino. Por eso el Señor le dice a Aarón y a Moisés que nadie tome vino si va a ministrar en el sacerdocio. Es probable que hayan tomado vino. Y estando en el jolgorio de la práctica, llevando sacrificios, haciendo esto y lo otro, tomaron irresponsablemente fuego. ¿De dónde? Cuando llevaban los animales del altar al otro altar. Cogieron tal vez un tizón, una leña del otro altar que no era el adecuado. Y eso lo llevan a su incensario. Y en el incensario le echan ese incienso quemado por ese fuego que no era, y sale un incienso con olor extraño, de fuego extraño que el Señor no mandó. Ahora, ¿cuándo manda Dios el hacer ese tipo de incienso al sacerdocio? Solamente lo manda, como lo explica más adelante, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, no antes. Y ellos tomaron esto y llevan ese incienso como si fuera en el día de la expiación, lo cual Dios no mandó. Eso fue uno. En segundo lugar, se fueron los dos hermanos a entrar a ese lugar, cosa que a ellos no le correspondía. Solamente debe entrar uno, y aquí querían entrar los dos. Pero ese uno debería ser el sumo sacerdote, no ellos. Todo es una flagrante deliberación insensata de querer hacer las cosas a su manera, fuera del orden, fuera del discernimiento, fuera de lo que Dios ha establecido, sin consultar ni a Moisés ni a Aarón. ¿Esto sabe a qué se debe? Se debe a que Aarón no ha enseñado bien a sus hijos cómo hacer los sacrificios. ¿Cómo era Aarón? Aarón probablemente era una persona no tan firme, quizás un poco pusilánime. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte y se queda durante 40 días, 40 noches para recibir las tablas de la ley? El pueblo dice, no viene Moisés, se murió, desapareció, hay que levantar nosotros sacerdotes, hay que levantar un Dios. Y le dicen a Aarón. Y Aarón dice, bueno muchachos, está bien, si la mayoría opina así, vamos a hacer entonces un becerro, traigan todos los solos. ¿Por qué? Porque la presión de la mayoría le obligó. Viene Moisés, ¿qué les has hecho? Y él dice, no, ellos son, él no es culpable. ¿Se ha dado cuenta hasta dónde uno es irresponsable o un cobarde? Se deja llevar por la mayoría y por la presión esconde las manos.
Hay mucha gente que lanza un vocabulario, envenena todo y dice yo no fui. Algo así pudo haber sido. ¿Qué ejemplo, qué disciplina, qué enseñanza, qué principio ha dejado implantado Aarón en sus hijos? Que ahora como sacerdotes están haciendo mal. Cuando uno enseña mal a sus hijos, de grande se va a notar. Y van a decir, este es un ejemplo de sus padres. Como decía, los hijos, ¿cómo es? El hombre refleja la esposa que tiene. Y los hijos reflejan los padres que tienen. ¿Qué le parece? Y aquí los hijos reflejaron una mala formación, un capricho, una forma de hacer las cosas irresponsablemente. Y por eso Dios los mató. Pretendieron hacer un trabajo que no le correspondía, lo hicieron, el trabajo que hacían irresponsablemente, tomaron las cosas a la ligera pensando que hacer todo está bien, no importa hacerlo así, no, arregla esto, no, cualquier cosa es así. Para Dios no cambia nada. Sus leyes son leyes y nada la altera. Aunque la mayoría diga lo contrario, poco importa. Lo que importa es lo que Dios establece. Si Dios nos da una orden y nos dice qué hacer, nosotros tenemos que inclinar toda nuestra voluntad al mandato de Dios. Y debemos nosotros hacer aquello que si queremos que Dios se manifieste, hagamos la cosa. En mi caso, vamos a llamar un caso. Usted puede decir, bueno, yo quisiera que Dios se manifieste en mi hogar. Mi hogar no es un hogar, es un hotel. Cada uno viene a la hora que quiere. Mi esposa o mi marido, qué sé yo, tienen su vida cada cosa. Mis hijos hacen lo que quieren. Y yo estoy solo, sola, solito, solita. No sé qué hacer. Yo tengo al Señor, no sé qué hacer. Yo quiero que Dios se manifieste. Entonces clamo a Dios, haré sacrificio. ¿De qué manera hago? Bueno, haga lo que Dios dice. ¿Cómo dice? Si el marido está mal con su esposa, dice la palabra, marido, amad a vuestras mujeres. No, porque yo no siento amor. Eso poco importa. Amárrate los pantalones y ama a tu esposa si no lo sientes. Porque el mandato es dado por Dios. A que lo haga. No es un sentimiento, es un mandato. Y el amor no se estriba en las emociones. El amor se manifiesta en la acción. ¿Me hago entender? Aunque no te guste en tu carne, hazlo en el amor del Señor. Y eso va a obrar cosas raras. Había un hombre que tenía siempre pleito con su mujer. Su mujer ya no veía nada bueno en él. Hasta que un día escuchó el mensaje de que debe cambiar ante su esposa. Cada vez que él llegaba a casa, en su casa ya era listo un ring, un día de pelea. Él entrega su vida al Señor y él encuentra que puede cambiar las cosas al Señor. Así que él dice, pero yo no siento amor, pero tienes que hacerlo. Así que él compra un ramo de flores. Toca la puerta de su casa, su mujer le abre y él entrega las flores. La mujer dice, este es lo último, ahora ha llegado borracho. Pues bien, hay cosas que puede parecer ridículo o absurdo en una realidad que es un poco rara. Pero esas simientes son las que van despertando un cambio. Porque uno está poniendo de su parte en obediencia a la palabra. La mujer diría, mi marido ya no quiere saber más, ya no quiere venir a la congregación, ese me hace un problema siempre. Entonces la palabra de Dios es, ¿qué debe hacer? ¿Orar, clamar para que venga fuego del cielo y lo consuma él? No. Lo que dice la palabra, mujeres,
sujétense a sus maridos, así como su pueblo, su novia se sujeta al Mesías. Sujetarse al marido es la cosa más difícil para una mujer, porque a la mujer le gusta mandar al marido. ¿Sí o no? Por eso que muchos hogares viven en caos. Porque el marido por naturaleza, aunque agache la cabeza, nunca se sujeta. Y pretender que la mujer que va a sujetar va a tener un infierno su vida siempre. Desengáñese. Si usted manejó a su papá, manejó a sus hermanos cuando era joven, no podrá hacerlo con su marido. Su marido le va a engañar mientras le dure los sentimientos. Pero el día que deje esos sentimientos de tener el romance, va a ver usted cómo va a sufrir porque quiere manejar a su marido. Olvídese de eso. Por eso yo siempre digo en el matrimonio de la pareja, antes de casarse, celebren su propio funeral cada uno. Celebren su funeral. Porque si no, no van a tener un hogar feliz. Así que la mujer tendrá que aprender a sujetarse al marido, aunque no le guste. El secreto está que hay que sujetarse como dice el Señor, no como dice el marido. Porque el marido puede hacer lo que quiere, pero no es ese el mandato. Debe el marido amar a su esposa, aunque no quiera, porque es mandato de Dios y para que la gloria se dé. Dice, la mujer dice, qué facilito es que le manda al marido a amar. No, eso es lo más difícil que puede pasarle a un hombre. Amar a una persona que no quiere. Puede pensar de cualquier persona, pero aquella que tiene todos los días, duerme con ella y vive con ella, se siente en la misma mesa, come la misma comida, se miran a la misma cara durante 50, 60 años juntos, es un ejercicio de fe. Pero el resultado es la gloria de Dios. El resultado es la gloria de Dios. Porque ese amor ya no va a ser de florecita, de cuchicuchi, yo te amo, yo te quiero, tú eres la vaca, yo soy el toro, nada de eso. Ese amor es sólido, es fuerte, porque de acuerdo a la gloria de Dios pesado, así es el amor. El hombre va a dar su vida por ella. Antes daba una flor, una colonia, ahora da su vida. ¿Se da cuenta? Y la mujer podrá irse todo el mundo, pero no se va a su marido porque se sujeta y está abrigada a él. ¿Se da cuenta el cambio? ¿Cómo una mujer que tiene problemas, cómo un hombre que tiene problemas entre cónyuges puede haciendo caso a la palabra? Los hijos. Oh, mis hijos son un caos, son terribles, son una desgracia, son un desastre, qué desengaño, qué tristeza, qué fracaso, cuánto dolor. Pues bien, eso que has dicho siempre lo vas a tener. Porque con tu boca estás declarando todo lo malo que son tus hijos gracias a ti. Porque ellos no han crecido solos, han crecido a tu lado. ¿Qué les has enseñado? ¿Cómo les has formado? Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra enseña cómo tomar a los hijos. Hay que saber corregir, hay que enseñar desde el Shema. Siéntate con tu hijo desde niño, en la mesa, en la silla, en la banca, en la calle, donde siéntate, habla con él, discute con él de mis palabras, enséñale, que te pregunte, que aprenda de la manera más didáctica, enséñale mis palabras. ¿No sabes qué hablar? Habla de mis palabras, mira cuánta sabiduría hay en ello y vas a ver. Ok, esa es una. Pero también cómo corregir con amonestación, con exhortación, con disciplina, con enseñanza, con consejo y a veces azotes. Pero ese azote debe ser que él sienta el dolor por lo malo que hizo. No sienta rencor porque le castigaste, de ninguna manera. Por eso nunca la palabra de Dios manda que uno abofetee a su hijo, o patee, golpee. Dice, agarra el látigo o azote. ¿Por qué? Porque cuando uno toca a una persona,
con sus manos lo hace partícipe. Si yo le golpeo, va a sentir el efecto de mi mano, de mi persona. Pero si agarro yo un látigo o un palo o un azote, la persona va a tener contacto con ello y va a tenerle rechazo a esto, no a mí. ¿Me hago entender? De manera que el rechazo es contra el azote, no contra la persona. Por eso es que Dios manda ese tipo. Y hacerlo por amor ilimitado. No descararte, te dije, y estoy encima, y lo otro. Toma agua y sigue encima. Eso es salvajismo. Eso no se hace. En ninguna parte de la Biblia enseña eso. Al contrario, castiga. Eso no es correcto. Y hay que saber hasta qué tiempo uno puede aceptar. Porque también el padre y la madre tienen que enseñar al niño a que él descubra su propio carácter, sus propias decisiones, vaya madurando, tomando responsabilidad desde niño mientras está a su lado. Y este padre debe enseñar a sus hijos a cómo hacer las decisiones solo sin que su padre esté. Porque muchos hijos obedecen porque el padre está al lado. Y si el padre no está, ¡pum!, se derraman. No. Los padres tienen que enseñar cómo los hijos tienen que tomar decisiones por sí mismos, sabiendo que lo tienen que hacer bien, sea que su padre esté frente a él o no. ¿Me hago entender? Así enseña la palabra de Dios. Cada hijo va creciendo con los patrones y principios morales que sus padres le dan, pero también van desarrollando su propio libre albedrío y capacidad de decidir. Y el resultado debe traer gloria a Dios, bendición y prosperidad en la vida y alegría en la familia. Pero cuando trae dolor, tristeza, preocupación, ese hijo es un insensato. Es alguien que ha despreciado o desprecia su vida. Y va a terminar desgraciadamente en sufrimiento, porque ha menospreciado los consejos. Pero también en la Escritura dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no le estés cada rato constantemente amenazándole, gritándole, exhortándole, reprendiéndole, acusándole, machacándole. No hagas eso, porque se va a convertir como el magma de un volcán. Un día va a reventar de tal manera que va a explotar y va a dañar. Por eso, Padre, no exasperéis a vuestros hijos, ni lo desalienten. Muchos creyentes no quieren venir a la casa del Señor siendo hijos de creyentes. ¿Por qué? Porque el Padre está que la Biblia en la mañana, la Biblia en la tarde, la Biblia en la noche cuando duerme, cuando está comiendo, cuando está estudiando, cuando está en el baño, cuando está en cualquier parte, en todo lugar. Déjelo que razone. Y le está diciendo, te dije cada rato. Y machacando, yo te dije, te advertí, si hubieras hecho caso, esto y lo otro. Eso es insensatez, necedad. Eso es no saber enseñar, no saber aconsejar. Debe tomar el tiempo con el hijo, hablarle de la realidad que tiene, enseñarle claramente y poder guiarle, hacerle recordar. Mira, te conviene, ¿hiciste este paso? No, no lo hice. Bueno, hazlo por tu bien. O anota en un papelito, una tarjeta del texto o algo que deba de hacerlo, para que eso se cultive en él un tipo de disciplina para ordenar algo que está en peligro de perderse. El padre debe ayudar. Nunca olvido, una vez me dijeron, papá, no se levante de la cama. Y me quedé en la cama sorprendido. Y vienen los dos y me leen unas declaraciones, y entre ellos está, y cuando yo llegaba del colegio con malas notas, tú no me castigabas, te sentabas con paciencia en la mesa o en el suelo y con puntitos me ayudabas a hacer mis matemáticas. Bueno, las letras son bonitas, lo voy a traer para que ustedes lo vean ahí. ¿Y sabe qué me hizo pensar? Dice, usted no me castigaba cada vez que venía del colegio con malas notas. Al contrario, se sentaba conmigo y me ayudaba a resolver. Eso fue algo que me chocó muy bien, que me afectó. No me chocó, me golpeó con agrado.
Sinceramente me puse a llorar. Claro, no llorar, simplemente me cae como hombre. Los hombres no lloran. Entonces, me hizo recordar que una vez ellos fueron al colegio y yo revisé sus cuadernos y tenían malas notas que había sacado en sus exámenes. Y cuando llegaron, yo le dije, hijo, ¿y qué tal? ¿Cómo fue el colegio? Oh, todo bien. ¿Qué tal salió? Todo bien. ¿Y tus notas? ¿Están bien? A ver, enséñame tú. Tragaron saliva. Entonces, a propósito, le puse el cuaderno como para que él por descuido lo agarre. Y agarró, a ver, enséñame. Y yo delante abro las ojos. Oye, mira, mala nota. Uy, ¿qué ha pasado? No puede ser. Hijo, esto ha sido. Ya listo para llorar y que le iba a pegar. No, mira, vamos a resolverlo esto. Y después mañana tú pides a la profesora que te tome de nuevo los exámenes. Nos sentamos ahí, comenzamos a resolver esto y lo otro. Y a ver, le dice, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Y ahí hicimos todas las preguntas que estaban mal, las resolví bien. Ahora vamos a hacer más pruebas. Y sí, inventamos más problemas de gramática, perdón, de aritmética. Y terminaron. Ahora mañana, al día siguiente, ahora le dice que te tome de nuevo el examen. Así que fue al colegio y cuando regresó saltando. ¿Y cómo hijo vino? Se colgaron y me dice, papá, qué bien, qué bien. Y me cambiaron todo, buenas notas, ya aprendí, me salí. Eso siempre se acordaron. No es que, ¿por qué has sacado mala nota? ¿Qué has estado haciendo? ¿Están jugando con un perro, seguramente insultando al profesor? Nada. No fue así. Le ayudé. Eso fue para mí inesperado, no imaginé porque no tengo la práctica de hacer eso. Pero fue algo que ellos lo guardaron. Quisiera quizás ilustrarlo para que ustedes vean de qué manera el problema que pueden encontrar su hijo, ustedes vean cómo ayudarle a solucionar. Pero que ellos lo hagan. ¿Me hago entender? A Aarón no le enseñó sobre la necesidad del cuidado, así como él tuvo que tenga que mantenerse en el ministerio. En el ministerio no necesariamente importante la apertura, es importante todo el tiempo. Que nadie, porque ya tiene experiencia y un poco de capacidades, se sientan confiados, porque en las cosas del Señor siempre son nuevas todas las cosas. Aunque hay ciertas ceremonias que son rutinarias, siempre son nuevas. La alegría es nueva. Yo enseño de un texto de hace 3.500 de antigüedad, pero es que es más moderno de lo que nosotros imaginamos. ¿Y cuán necesario? Lo que yo estoy enseñando no lo enseñan al psicólogo. Yo estuve en el colegio de psicólogo, no porque necesitaba ser psicólogo, sino porque he estudiado psicología aplicada. Y ninguno de ellos enseña estas cosas de la palabra. Amados de Dios, para poder evitar que haya desgracia hay que enseñar a los hijos. Pero para poder enseñar hay que tener discernimiento. Y para tener discernimiento hay que cuidarse del vino, del mosto y de la inmoralidad sexual. Aspectos morales muy elementales. En forma física, personal o mental, debemos cuidar el corazón. Acerca del vino o cualquier cosa que pueda contaminar nuestra vida, debemos cuidarnos. Porque para enseñar las cosas de Dios, no basta en saber esto es bueno y esto es malo. Hay que saber enseñar a discernir entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. Esto reclama más tiempo a solas con Dios y con su palabra. Amén. El capítulo 11 nos habla de toda la lista, el capítulo 11 de animales que se pueden comer y que no se pueden comer. Hay listas de animales del agua, de río o lago, de tierras, rastreros y de aire de aves. Animales de aves que son carroñeros no se deben comer aunque parezcan bonitos. Por su plumaje, por la belleza, por lo que fuera, no se deben comer. Entre las cosas que sí deben comer solamente están la paloma, la torcaza, codorniz,
codorniz, perdiz, ok, pavo real o pavo, gallina, pollo, gallo. Dentro de las aves que se pueden comer según cierta línea de judíos está el pato. Según otra cierta línea de judíos que no se debe comer está el pato. De manera que el pato es un animal que puede o no puede ser comido, depende de ciertos grupos. ¿Ok? Ahora, a veces el pato es como el cerdo, come hasta sus propias heces. Por lo tanto, usted discierne si come con agrado o no eso. Es algo que no está en la lista estricta de los animales que no se deben comer. En un sector de la comunidad judía, en otro sector sí está, por lo tanto. Entre los animales que caminan por la tierra están los cuadrúpedos y los mamíferos. Hay muchos animales, pero solo se debe comer aquellos que tienen pezuña hendida y rumia. Y entre las que tienen pezuña hendida están el guanaco, la alpaca, la vicuña, la res, el cordero, el cabrito, el ciervo, la gacela, el antílope. Eso se puede comer, porque rumian y tienen pezuña. Los que no rumian, camello y todas otras cosas que existen, camello, caballo, burro y todo ello, no se deben comer. Pero hay un animal que sí está estrictamente exclusivo, es el cerdo, que tiene pezuña, pero no rumia. A eso debe tenerlo como abominación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene algo bueno y no tiene lo otro? ¿Por qué no dice, ese también no lo comas? ¿Por qué no lo pone dentro de los animales? ¿Por qué selecciona exclusivamente es el único animal en el planeta que tiene pezuña y no rumia? ¿Qué les parece? Los otros rumian algo pero no tienen pezuña, tienen patas. Pero solo el animal, y lo tiene, solo el cerdo, y lo tiene con las patas adelante todavía. Y cuando se echa a dormir, duerme con las patas adelante, para enseñarle a todo el mundo que él es limpio. Hay algo limpio, pero es inmundo. Esto nos habla de un principio. Hay cosas que parece que están buenas, pero no todo es bueno. Hay cosas que a nosotros nos da una impresión y de acuerdo a eso queremos pasar por alto algo. Y Dios nos está dejando eso como una muestra hasta qué punto nosotros podemos dejarnos desviar y no discernir. No basta con lo que aparentemente pueda ser bueno. Tiene que ver en el contexto completo, no solamente de lo bueno y lo malo, si es conveniente o no. Y esto que parece bueno y tiene malo, no siquiera es malo, sino que es abominación. Este principio nos hace a nosotros una enseñanza. No basta con que nosotros seamos a rajatabla de esta manera, pero por dentro en el corazón tenemos algo que no es correcto. Esto es un abominable, porque hace por apariencia una cosa, pero por dentro es otra cosa. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, Dios quiere que no solamente seamos santos en nuestra vida, sino a través de nuestra comida. Y la comida va a afectar toda nuestra óptica, nuestros nervios, nuestro metabolismo molecular. ¿Sabe qué pasa? Es que alguien dice, tal como uno come, eso es. Si uno come sin discriminación cualquier cosa, la persona no tiene un discernimiento para saber qué es bueno o qué es malo. Porque aún la comida hace que una persona altere su manera de pensar. Y por justificar cualquier cosa de lo que come, su vida también justifica en cualquier manera las decisiones que toma. Mire cómo la comida puede afectar la vida de una persona. Debemos respetar ciertos principios, como el no mezclar la leche con la carne. Se ha hecho exageradas leyes al respecto. Tendrán razón, no viene a cuestión. Pero nosotros, ¿qué debemos aprovechar de ello? Debemos aprovechar, por ejemplo,
el efecto que hace la leche con la carne. La carne, por su miosina y proteínas, tiene bastante hierro que puede ayudar al cuerpo. Y la leche, por su efecto, neutraliza el hierro y produce una sustancia que no reconoce la sangre. Y cuando uno come carne, tarda días en digerir, pero una carne sin hierro, neutralizado por la leche, lo que tiene es ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Algo, sí, una masa, una cosa así, moleculosa que no ayuda al organismo. Por eso hay muchas veces personas que tienen problemas sanguíneos. Porque después de comer un buen bistec, un arroz con carne, alguna sopa de carne, se come ¿cómo se llama? Un arroz con leche, un pastel con leche para asentar la comida. Ya envenenó su cuerpo. ¿Por qué? Porque es agradable, pero no comulga. Si quiere comer algo de leche, cómalo media hora antes de comer una comida con carne. Si come alguna comida con carne y quiere tener algún postre, haga algo que no tenga leche. Y si quiere algo con leche, cómalo 4 horas después de haber comido algo de carne. Y le va a hacer bien. Las combinaciones de alimentos son necesarios para nuestro cuerpo. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a ser santos aún en nuestra manera de caminar. Y todas las personas, y aún nuestra manera de comer, y todas las personas deben saber que somos un pueblo santo y que nuestra comida también debe ser santificada. Y para que podamos discernir y diferenciar entre los animales que podemos comer y los animales que no podemos comer. Aunque podemos comer todos los animales, pero hay animales que no debemos comer. Amén. Todos los mariscos, choros, camarones, macha, todo producto de mar que no tiene aletas y no tiene escamas juntos, no se deben comer. La ciencia en la actualidad, después de 3.500 años, está confirmando que tiene razón. La Biblia tiene razón. Ahora recién se están descubriendo. Hermanos amados, nosotros tenemos un libro tan antiguo, pero con sus enseñanzas tan modernas, que ni siquiera la ciencia actual lo sabe. Cuando descubren, ya estaba escrito hace miles de años. Amén, hermano. Por eso es bueno conocer las leyes de Dios, saber las que se deben hacer y las que no se deben hacer, porque hay muchos que malinterpretan y hacen mal uso de la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a estudiar la palabra, a aplicarla en nuestra vida diaria, conforme está escrito y conforme nosotros la debemos recibir, para que tengamos larga vida y sea de provecho en la tierra que nos da, para que podamos ser fortalecidos en todo lo que Dios nos ha dado, para que seamos multiplicados, a fin de que nosotros podamos llevar la gracia, para que seamos fortalecidos, multiplicados, prosperados. Dios no quiere que seamos limitados, pobres, estrechos, sino prosperados. Tengamos sabiduría e inteligencia más que cualquier otro pueblo y poder tener siempre al Mesías, bendito sea. En su nombre recibimos gracia, bendición y toda administración. Amén. Vamos a orar.